Bueno, bienvenidos nuevamente a este viaje espiritual, el camino al Padre, donde continuamos con el tema número 4, titulado La voluntad final de Dios a los hombres. Y en esta oportunidad estaremos viendo la obra del Espíritu Santo. Ya hemos visto la voluntad del Padre, la autoridad del Hijo, y en esta oportunidad vamos a estar indagando en lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo. La lección pues número 4 de este maravilloso viaje espiritual. Bienvenidos. Tú me das, oh qué regalo, misericordia, de dónde viene tan grande amor crucificado. Vamos a comenzar entonces mirando como primer punto que el Espíritu Santo es conocido con varios nombres en las Escrituras. Y vamos a ver algunos de ellos. Tenemos el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu y el Consolador. Vamos con el primero, el Espíritu de Jehová. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y como resultado de ese poder, de esa venida del Espíritu Santo sobre este hombre, dice la Escritura, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Como resultado de venir el Espíritu Santo sobre Saúl, dice la Escritura que el resultado fue que profetizaría, es decir, hablaría un mensaje de parte de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 9 se le conoce como el Espíritu del Señor. Continuamos con el siguiente, el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 16. Al ser bautizado Jesús, dice la palabra de Dios, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí vemos en los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo, el Espíritu Santo haciéndose presente. Ya se había hecho presente al momento de la concepción del Hijo de Dios en el vientre de María. Ahora hace presencia en el momento en el cual el Señor prepara su ministerio aquí en la tierra, que fue precisamente después que fue bautizado. Vamos hacia adelante y vamos a ver el Espíritu Santo, que es el nombre más popular entre el mundo religioso para referirnos a esta persona de la deidad. En Marcos capítulo 13, verso 11 dice la palabra de Dios: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Como lo dice en otra escritura, el Espíritu de vuestro Padre. Vemos aquí cómo Cristo les promete a sus apóstoles que el Espíritu Santo, en las circunstancias de tribulación que ellos iban a enfrentar, de persecución, el Espíritu hablaría a través de ellos, el Espíritu Santo. Y ellos no debían preocuparse por lo que debían decir, porque allí operaría el Espíritu Santo. Tenemos también como siguiente nombre o designación el Espíritu Eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice la palabra de Dios: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo también hace presencia en el sacrificio de Cristo, ¿ya? En el ofrecimiento de Cristo para morir en la cruz, para ser el sacrificio por los pecados de los hombres. Vemos al Espíritu obrando en esa voluntad de Dios. También tenemos el Espíritu de santidad. En Romanos capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: que fue declarado, hablando de Jesús, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos al Espíritu Santo también participando activamente en la resurrección de Cristo. Y hasta aquí podemos ver entonces esa armonía. El Espíritu Santo desde el nacimiento de Cristo, su bautismo, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. También tenemos la designación el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 14, versículo 17, dice la palabra de Dios: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí se le conoce como el Espíritu de verdad, porque obviamente todo lo que procede de él, lo que sale del Espíritu, es verdad. Continuemos con la siguiente: el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11 dice la palabra de Dios: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí vemos al Espíritu Santo aún antes de que Cristo viniera al mundo, obrando a través de los profetas, para que ellos, a través de lo que le comunicara el Espíritu Santo, anunciaran de antemano la muerte de Jesucristo, sus sufrimientos y la gloria que vendría tras ella, comenzando con la resurrección de entre los muertos y el plan de salvación para todos los hombres. Continuemos con el Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 dice la palabra de Dios: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, es decir, por los apóstoles, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Era como si los apóstoles, a través del Espíritu Santo, escribieran en su corazón el mensaje de Dios. Se le conoce también sencillamente como el Espíritu. Hechos capítulo 8, versículo 29 dice la palabra de Dios: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vemos personalidad en el Espíritu Santo. Alguien divino que habla, que da instrucciones, no como algunos creen que el Espíritu Santo es meramente una fuerza activa de Dios o que es algo impersonal. No, es una de las tres personas que comparten la naturaleza divina, lo que es Dios, lo que es la deidad. Y finalmente tenemos aquí en la lista que he preparado el Consolador. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, allí lo define. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es uno de los pasajes en el cual aparecen representados los tres personajes que componen la deidad, que componen lo que es Dios, que componen al Dios único y verdadero: el Consolador, el Padre y el Hijo.
El Hijo es representado aquí por la expresión en mi nombre, ya que quien pronuncia estas palabras es Jesús. Allí vemos entonces a los tres personas que comunican, que hablan y que tienen una relación en común, y es la salvación de todos los hombres, como vamos a ver más adelante. Habiendo llegado hasta aquí y tomando en cuenta cómo es llamado el Espíritu Santo a lo largo de la Biblia, nos centraremos entonces a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que cuando sean mencionadas algunas de estas designaciones, algunos de esos nombres, lo tengamos por entendido que se refiere al mismo Espíritu Santo y no haya pues ningún lugar a la duda, sino que estemos totalmente coordinados en este estudio. Continuemos pues. Lo siguiente que vamos a ver es que el Espíritu Santo comparte la misma autoridad que el Padre y el Hijo en la obra divina de salvar a todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es un participante activo, al igual que el Padre y el Hijo, en la salvación de los hombres, en cómo se gestionó la salvación desde el principio hasta el final. Vamos a verlo en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí vemos en el nombre, es decir, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos al Espíritu Santo en esa cooperación con el Padre y el Hijo para que los hombres de todas las naciones se conviertan en discípulos de Cristo, en seguidores de Cristo, en hijos de Dios. Todos los hombres que están esclavos en sus pecados, como le enseña Juan capítulo 2, versículo 34, y que necesitan oír el evangelio de Cristo, según Marcos 16:15, para salvación. Allí el Espíritu Santo es una persona divina participando activamente para que esa misión se lleve a cabo. En base a esto, lo siguiente que necesitamos comprender es que el Espíritu Santo es Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que posee la autoridad divina. La autoridad divina hace referencia a lo que manda Dios para los hombres, así de sencillo. Lo que Dios manda para los hombres es bendición si lo obedecen y es maldición si lo desobedecen. Esa autoridad tiene el Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos va a enseñar que Él es Señor. En Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 9, dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, hablando Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo, es decir, la voz del Señor: anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y divinamente, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28, versículos 25 al 26, va a citar las palabras de Isaías, es decir, la voz del Señor, narrando lo siguiente. Dice la Escritura de la siguiente manera: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:
ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí está. La voz del Señor es lo mismo que habló el Espíritu Santo. Es decir, quien le habló a Isaías fue la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo de Dios. Y le dijo lo siguiente. Por eso Pablo bien pudo haber dicho, bien habló el Señor por medio del profeta Isaías. Pero a través de Pablo, Dios quería revelarnos la autoridad que tiene el Espíritu Santo para establecer lo que los hombres deben obedecer para poder agradar a Dios. Lo siguiente que vamos a ver en esta misma línea es que el Espíritu Santo es Dios. Cuando digo que el Espíritu Santo es Dios, quiero decir lo siguiente, que posee los mismos atributos de Dios, las mismas cualidades divinas de Dios. Así como el Padre y el Hijo poseen los atributos de ser Dios, los atributos sobrenaturales, eternos, divinos, de la misma manera también el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 5, versículo 13. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos entonces a quién fue que mintió Ananías. A Dios. Específicamente, ¿a cuál de los tres? ¿Al Padre? No. ¿Al Hijo? Tampoco. Entonces, ¿a quién? Bueno, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y al mentirle al Espíritu Santo, pecaron delante del Señor Espíritu Santo. Teniendo esto en mente, quiero que miremos lo siguiente. En el primer encabezado parece ser que el Espíritu Santo no tiene nada que ver, pero vamos a ver cómo se gesta esta gran obra para que hoy podamos tener revelada la voluntad final de Dios a los hombres. Y es que Dios ya nos habló en estos días finales a través de su Hijo. El mensaje que Dios quería comunicarle finalmente al mundo, ya lo entregó. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, a través de su Hijo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 2 lo que dice la Escritura, que Dios en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Es decir, Dios completó la tarea de hablar su voluntad a través de su Hijo. Y el Hijo, por supuesto que ya no está más aquí en la tierra. Ya eso se dio a cabo, se cumplió. A través de Cristo entonces, Dios comunica a los hombres lo último que Él quiere que obedezcan. El último pacto para que ellos se sometan a su voluntad y sean salvos. Ya no con una nación, sino con toda la humanidad. Vamos a ver entonces cómo opera el Espíritu Santo en esto. Quiero llamar su atención al siguiente enunciado, y es que la voluntad final de Dios a los hombres fue revelada de manera completa, ojo, completa, en 2 periodos de tiempo. Esos 2 periodos de tiempo ya ocurrieron. Ya fue revelada la voluntad de Dios.
Y hoy en día ya no queda más de la voluntad de Dios para revelar. Y a medida, por favor, que vayamos avanzando en este estudio, sé que esto va a ser más evidente y claro para usted. Veamos pues en los dos periodos de tiempo en el cual Dios reveló su voluntad final para todos los hombres. Primeramente, en la persona del Hijo. Cristo aquí mismo en la tierra en persona, dando a conocer la voluntad del Padre. Y posteriormente, en la persona del Espíritu Santo. Entonces, hay un antes y un después. En primera persona estuvo el Hijo antes de su muerte, revelando esa voluntad de Dios. Después de la muerte del Hijo, básicamente quien concluye esa revelación es el Espíritu Santo. En común tienen lo siguiente, que la persona del Hijo le comunicó su voluntad a los apóstoles cuando anduvo aquí. De la misma manera el Espíritu Santo, después del Pentecostés, seguido de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo comenzó a enseñarles, a revelarles a los apóstoles esta voluntad final de Dios para toda la humanidad, para todos los hombres. Los siguientes pasajes a partir de aquí nos van a dar esa certeza en lo cual no hay error, no hay duda, no hay malinterpretación. En Juan capítulo 14, versículo 25, la palabra de Dios dice lo siguiente, hablando Jesús con sus apóstoles, con los 12, os he dicho estas cosas estando con vosotros, con los 12. Mas el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, en mi autoridad, Él, ¿quién es? El Consolador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí vemos cómo Cristo promete que el Espíritu Santo, enviado del Padre en su nombre, vendría a enseñarles a los apóstoles todas las cosas. ¿Cuáles todas cosas? Todas las cosas que ellos necesitan saber para comunicar al mundo acerca de la voluntad final de Dios a los hombres. Todas las cosas son todas las cosas. Si ustedes le prestan atención, he hecho énfasis en esa expresión, todas las cosas. Es decir, pues, que si efectivamente el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles desde el Pentecostés, ¿qué sucedió entonces? Pues que cumplió con esa misión de Cristo de revelarles todas las cosas que Cristo mandó, que el Padre a través de Cristo quiso que todos los hombres en esta dispensación obedecieran. Es decir, que hoy en día, teniendo en cuenta que los apóstoles, los 12 apóstoles ya murieron, hoy en día ya no quedan más revelaciones que enseñar de parte del Espíritu Santo. Porque Él, según este pasaje, vendría a cumplir con algo específico, y es enseñar todas las cosas que Cristo mandó a sus apóstoles. Y aún más, les iba a recordar lo que Cristo ya les había dicho. Entonces los apóstoles no tendrían que confiar en sus memorias para poder recordar todo lo que Cristo les había dicho. Por eso cuando leemos el Nuevo Testamento, lo que escribieron los apóstoles de Cristo, podemos estar confiados que ellos escribieron las mismísimas palabras del Señor, que no le agregaron ni le quitaron. ¿Por qué? Porque ellos no dependían de su propia capacidad intelectual para recordar las cosas que el Maestro había hecho o había dicho,
sino que el Espíritu Santo estaría con ellos para recordarles todo lo que Él les había dicho. Esa es la confianza que tenemos en el Nuevo Testamento, que tenemos esa confianza que el Espíritu Santo, que es Dios, que es Señor, estuvo con los apóstoles para cumplir con esta gran obra de revelación. Ahora bien, no hemos terminado, porque casualmente Jesús va a ser insistente en este pensamiento. Y quiero que me acompañe entonces a Juan capítulo 15, un capítulo después. El versículo 26 dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, ya sabemos quién es el Consolador, el Espíritu Santo, que aquí lo va a llamar Cristo el Espíritu de verdad, dice, a quien yo os enviaré del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire un papel fundamental que el Espíritu Santo haría: dar testimonio acerca de Cristo. Pero ¿a través de quién? ¿De quiénes el Espíritu Santo daría ese testimonio? Lo enseña el siguiente pasaje, versículo 27. Y vosotros, los apóstoles, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces los apóstoles que estuvieron con Cristo desde el principio darían testimonio acerca de Cristo y de las cosas que Cristo había dicho. ¿Y cómo esas cosas no se le iban a olvidar a ellos? Porque el Espíritu Santo daría su testimonio al corazón de ellos, porque Él les iba a recordar todas las cosas que Cristo les había dicho. Vemos cómo se entrelazan, ¿no?, estos pensamientos y nos ayudan a tener más claridad sobre esta obra magnífica del Espíritu Santo. Vayamos a un pasaje más revelador, más contundente. Hablamos de Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Y recordemos, en cada uno de estos pasajes, Jesús está solamente hablando con los 12 apóstoles. Está prometiendo a sus apóstoles. No está prometiendo a creyentes de este tiempo. No está prometiendo a cristianos de otros tiempos. Está prometiendo simplemente a quienes estaban con Él. Por eso, uno de los pasajes que leímos decía: os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Entonces, si nosotros guardamos este contexto en mente, nos vamos a curar de usar o malinterpretar mal estos pasajes y aplicarlos a hoy, aludiendo a que el Espíritu Santo sigue revelando nuevas cosas a los hombres, cuando no es así. Lo que ya está en el Nuevo Testamento fue la última voluntad de Dios para los hombres, y es completa y final para que los hombres obedezcan a Dios como Él manda. Dice el versículo 7: pero yo os digo la verdad. Cristo a sus apóstoles dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, como hemos visto, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí vemos cómo en turno tenían una misión. La misión del Espíritu Santo, su obra, no iniciaría hasta que el Hijo no se fuera. Y eso fue lo que pasó. El versículo 8 dice: y cuando Él venga, es decir, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira esta obra tan grande del Espíritu Santo. Y Cristo nos va a describir de qué trata cada uno en esta obra de convencer el Espíritu Santo al mundo. Y dice Cristo: de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo se encargaría de que a través del testimonio de los apóstoles el mundo sea convencido de su pecado, al tener que ser llamados por Dios a creer en Jesús como el Hijo de Dios. O sea, el llamado de Dios a creer en Jesús pone en evidencia el pecado de todos los hombres.
el simple hecho de que los hombres deban creer en Jesús pone por hecho, por manifiesto, que son pecadores, que están en pecado. Y el que tiene esa misión de convencer al hombre de esa gran verdad para que entienda su necesidad de Dios es el Espíritu Santo. Y lo haría a través del testimonio de los apóstoles de Cristo. ¿De qué más vendría a convencer el Espíritu Santo? Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Es decir, al cumplir Jesús con su misión en la tierra de morir como sacrificio por el pecado de todos los hombres, resucitar y regresar al Padre, al lugar de donde vino, no regresaría otra vez a estar entre los hombres de este mundo, sino que seguiría a sentar en el trono de su Padre como el Rey y Señor por los siglos de los siglos. Entonces, de esta manera se cumple la justicia de Dios. Es decir, por la obra de Cristo, al haberla concluido, resucitado de los muertos y regresado al Padre para no volver, al Jesús cumplir esa obra, entonces se cumple en él la justicia de Dios. Es decir, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo Cristo muriendo por los injustos. El Espíritu Santo entonces tendría esa misión de convencer a los hombres a través del testimonio de los apóstoles de esta gran justicia de Dios. Que lo que pasó con Cristo y el hecho de que Él esté en los cielos fue que su obra fue completada aquí en la tierra para que todos los hombres tengan la posibilidad de acercarse al Padre Celestial. ¿De qué más convencería el Espíritu Santo al mundo? De juicio, dice Cristo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Al ser Satanás derrotado en la cruz por Jesús, se evidencia entonces su condena al infierno eterno. Y los hombres que siguen las pisadas del diablo serían convencidos por el Espíritu Santo de Dios de ir al mismo destino del diablo si no se arrepienten de sus pecados. Entonces, esa era una gran misión que el Espíritu Santo vendría a hacer a través de el testimonio de los apóstoles. De tres cosas venía a convencer el Espíritu Santo al mundo: de pecado, de justicia y de juicio. Y todo esto tiene el propósito de sembrar en el corazón del hombre la necesidad urgente de acercarse a Dios a través del testimonio de Jesucristo, dado por sus apóstoles que fueron guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 12. Y ahora, al parecer, Cristo tiene más cosas que decirles a ellos. Y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros. ¿A quién? A sus apóstoles, a las personas que Él tiene allí en su presencia, con los cuales está hablando en persona. Les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Claro, era tanta información, tanta verdad que ellos necesitaban almacenar en sus mentes, comunicar al mundo, que Cristo dice en estos momentos: ustedes no la pueden sobrellevar. Ahora bien, eso no quiere decir que no se las iba a revelar. Sí, Él se las iba a revelar, pero ya no Él en persona, sino que vendría otra persona. Esa persona es el Espíritu Santo. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya sabemos quién es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad. No a alguna parte de la verdad, sino a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí vemos al Espíritu Santo, que Cristo promete sobre sus apóstoles, que Él les guiará a toda la verdad. Estimados oyentes y hermanos que me escuchan, tengamos por bien entendido que esto se cumplió. Ya los apóstoles a los cuales Cristo les prometió esto no existen, ya murieron hace como 2000 años. Los que hoy se proclaman como apóstoles de Cristo no son en verdad apóstoles de Cristo, son falsos apóstoles, fraudulentos. Hoy no hay apóstol al cual Cristo les envíe el Espíritu Santo para que le revele parte de su verdad, porque los apóstoles de Cristo del primer siglo fueron guiados a toda la verdad. No quedó más verdad por revelar. Si Cristo dice toda, ¿por qué hoy en día un hombre hace pensar de que a Cristo le faltó verdades por revelar? Porque cuando un hombre dice hoy que el Espíritu Santo de Dios le habló, aparte de lo que está en el Nuevo Testamento, entonces le está añadiendo otra verdad. Está diciendo a Cristo le faltó, o el Espíritu Santo no pudo cumplir toda su misión de revelarles toda la verdad a los apóstoles de Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios: Él me glorificará. Es decir, el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vea qué gran propósito del Espíritu Santo. Y de entre su rol en esta obra de salvar al hombre es de elevar al Hijo de Dios. No de aparecer Él, no de figurar Él, sino que quien figure sea Cristo, a quien los hombres vean sea a Cristo. Pero hoy en día los hombres han invertido los papeles. Hay muchas religiones en las cuales hacen un énfasis desmedido en la persona del Espíritu Santo que Él no les ha pedido hacer. Realmente la voluntad del Espíritu Santo es que Cristo sea glorificado, que Cristo sea quien reine en nuestro corazón. Versículo 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Con esto entonces llegamos a la primera parte de esta lección número 4, titulada La obra del Espíritu Santo. Del tema número 4, la voluntad final de Dios a los hombres, del viaje espiritual, el camino al Padre. Le invito a suscribirse a este canal y estar pendiente de la segunda parte de esta maravillosa lección, donde estaremos viendo el desarrollo del Espíritu Santo, revelándole todas las cosas que Cristo mandó, toda la verdad a los apóstoles que fueron de Cristo en el primer siglo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Oh, qué regalo, misericordia, ¿de dónde viene tan grande amor? Crucificado en vez de gloria, tan solo por